Faltan muy pocos días para que España juegue en el Mundial 2026. Y, sin embargo, hay algo que no encaja en la conversación global. Todo el mundo habla de Francia. Hablan de Argentina. Hablan de Brasil, de Inglaterra, incluso de Portugal. Pero mientras las cámaras apuntan hacia otros lados, hay una selección que sigue acumulando victorias, títulos y confianza sin hacer demasiado ruido. Y precisamente ahí está el problema. Porque España llega al Mundial 2026 como probablemente el equipo más completo del planeta. No el más mediático. No el que tiene más estrellas. El más completo. Y cuando una selección reúne talento, experiencia, juventud, química colectiva y una identidad táctica perfectamente definida, deja de ser simplemente una candidata. Se convierte en una amenaza para todos. Esta es la razón por la que el Mundial tiene un serio problema con España. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, primero hay que recordar lo que ocurrió después de la era dorada. Durante años, España dominó el fútbol mundial con un estilo que parecía imposible de detener. El famoso tiki-taka transformó el deporte. La posesión dejó de ser una estadística y se convirtió en un arma. Xavi, Iniesta, Busquets, Alonso, Silva y compañía controlaban los partidos como si estuvieran jugando en cámara lenta mientras el resto del mundo corría detrás del balón. Funcionó tan bien que España conquistó la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. 3 títulos consecutivos. Una hazaña que cambió para siempre la historia del fútbol internacional. Pero ningún imperio dura para siempre. Los rivales comenzaron a estudiar cada movimiento. Aprendieron cómo presionar más arriba, cómo cerrar líneas de pase, cómo castigar la lentitud de las transiciones. Y poco a poco aquella máquina perfecta empezó a perder eficacia. Brasil 2014 fue una catástrofe. España llegó como campeona del mundo y salió eliminada en fase de grupos. La derrota 5-1 contra Países Bajos fue el símbolo del final de una era. Luego llegó Rusia 2018. El despido de Julen Lopetegui a pocos días del debut provocó un caos absoluto dentro de la concentración. Fernando Hierro tomó el mando de emergencia y España volvió a quedarse en octavos. Qatar 2022 tampoco solucionó nada. Luis Enrique construyó un equipo extremadamente técnico, capaz de monopolizar la posesión durante 90 minutos. Pero cuando Marruecos cerró espacios, España volvió a encontrarse con el mismo problema. Mucho balón. Muy pocas soluciones. Y una nueva eliminación por penales. Parecía que la selección estaba atrapada. Pero en realidad estaba construyendo algo mucho más grande. Porque mientras el mundo analizaba los fracasos del primer equipo, la Federación Española llevaba años preparando la siguiente generación. Y ahí aparece el hombre que cambió todo. Luis de la Fuente. No era el entrenador más famoso. No era el más mediático. Pero sí era el que mejor conocía a los futbolistas que venían creciendo. Había trabajado con ellos durante años en las categorías inferiores. Conocía sus virtudes. Conocía sus defectos. Y sobre todo conocía cómo hacerlos jugar juntos. Lo que construyó fue una evolución natural del fútbol español. Mantuvo la calidad técnica. Mantuvo la capacidad asociativa. Pero añadió algo que España había perdido durante mucho tiempo. Verticalidad. Velocidad. Agresividad. Esta nueva España ya no necesita completar 30 pases para generar peligro. Puede hacerlo. Pero también puede destruirte en 3 toques. Y eso la convierte en un rival muchísimo más difícil de controlar. La transformación quedó expuesta en la Eurocopa 2024. Aquello no fue simplemente un título. Fue una demostración de fuerza. España ganó los 7 partidos del torneo. Derrotó a Croacia. Derrotó a Italia. Eliminó a Alemania en su propia casa. Superó a Francia. Y venció a Inglaterra en la final. No hubo dudas. No hubo polémicas. No hubo casualidades. Fue el mejor equipo del campeonato de principio a fin. Y desde entonces no ha dejado de crecer. Lo más impresionante es que España no depende de una única estrella. Tiene talento repartido por todas las líneas. Empecemos por la portería. Pocas selecciones pueden presumir de tener 3 arqueros de nivel internacional. Unai Simón sigue siendo una garantía bajo los palos. David Raya viene de consolidarse como uno de los mejores porteros de Inglaterra. Y Joan García ha irrumpido como una de las grandes revelaciones del fútbol español. La competencia es tan alta que cualquier decisión parece correcta. En defensa ocurre algo parecido. Pau Cubarsí representa el futuro, pero también el presente. Su madurez con balón es impropia de su edad. Junto a él aparecen futbolistas como Aymeric Laporte, Eric García o Marc Pubil,
capaces de ofrecer distintas soluciones dependiendo del rival. Y por los costados, España sigue teniendo profundidad. Cucurella, Grimaldo, Pedro Porro, Marcos Llorente. Opciones para todos los contextos posibles. Pero si existe una zona del campo donde España realmente asusta, esa es el centro del campo. Porque muy pocas selecciones pueden presentar una combinación semejante. Rodri, Pedri, Martín Zubimendi. Solo esos tres nombres ya bastan para explicar por qué tantos entrenadores consideran a España la selección más difícil de enfrentar. Rodri sigue siendo el cerebro, el jugador que controla los ritmos, el hombre que hace funcionar todo el sistema. Su importancia quedó demostrada cuando el Manchester City sufrió enormemente durante su ausencia. Con España ocurre exactamente igual. Cuando Rodri juega, el equipo parece tener una marcha extra. A su lado aparece Zubimendi, un mediocentro inteligente, disciplinado y tremendamente fiable. El tipo de jugador que rara vez ocupa titulares, pero que resulta imprescindible para ganar torneos. Y luego está Pedri, probablemente el futbolista más creativo de toda la plantilla. Pero todavía no hemos llegado a la parte más aterradora: el ataque. Porque aquí es donde aparece el jugador que puede definir el Mundial. Lamine Yamal, con apenas 19 años, ya se ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. Lo sorprendente no son sus estadísticas. Lo verdaderamente sorprendente es la naturalidad con la que controla los partidos. Juega como si llevara 15 años en la élite. No parece sentir presión. No parece notar el contexto. Simplemente recibe el balón y genera caos. Defensores doblándolo constantemente. Espacios que aparecen para sus compañeros. Jugadas imposibles convertidas en rutina. Y lo más preocupante para los rivales es que no está solo. En la otra banda aparece Nico Williams. La pareja que forman se ha convertido en una pesadilla para cualquier defensa. Velocidad, regate, profundidad, explosividad. Son dos extremos capaces de romper partidos en segundos. Durante años, España dominaba mediante el control. Ahora también domina mediante el desequilibrio. Y eso cambia completamente el techo competitivo de la selección. Detrás de ellos aparecen futbolistas igual de importantes. Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal. Jugadores acostumbrados a decidir encuentros grandes. Especialmente Oyarzabal. Porque si algo ha demostrado durante los últimos años es que aparece cuando más importa. Finales, semifinales, partidos de máxima presión. Siempre encuentra la manera de influir. Y esa experiencia vale oro en una Copa del Mundo. Pero más allá de los nombres, existe algo todavía más importante: la química. Muchos de estos jugadores llevan años compartiendo vestuario. Han crecido juntos. Han ganado juntos. Han perdido juntos. Se conocen de memoria. Saben dónde aparecerá el compañero incluso antes de levantar la cabeza. Ese entendimiento colectivo es extremadamente difícil de construir. Y en torneos cortos suele marcar diferencias enormes. De hecho, es imposible no encontrar paralelismos con la España que conquistó el mundo entre 2008 y 2012. Aquella generación también necesitó tiempo. También sufrió derrotas dolorosas. También llegó a un punto donde todo empezó a encajar simultáneamente. Y cuando ocurrió, nadie pudo detenerla. La diferencia es que esta versión parece más dinámica, más rápida, más agresiva. Mantiene la inteligencia táctica de la generación de Xavi e Iniesta, pero añade una capacidad de transición que aquella selección no tenía. Por eso muchos analistas consideran que este equipo tiene un potencial incluso superior. Y mientras España sigue creciendo, sus principales rivales presentan interrogantes. Francia posee una plantilla extraordinaria, pero todavía busca estabilidad colectiva. Brasil continúa reconstruyéndose. Alemania sigue intentando recuperar la consistencia perdida. Argentina mantiene una base competitiva impresionante, pero inevitablemente afronta el desafío de defender un título. Inglaterra acumula talento, aunque sigue generando dudas en los momentos decisivos. España, en cambio, parece tener respuestas para casi todo. Por supuesto, ningún mundial se gana antes de jugarse. Las lesiones pueden cambiarlo todo. Una mala tarde puede arruinar 4 años de preparación. Eso es precisamente lo que hace tan especial esta competición. Pero si analizamos únicamente el nivel actual, resulta difícil encontrar una selección más preparada. España llega con un entrenador consolidado, con una identidad táctica perfectamente definida, con una mezcla ideal de juventud y experiencia.
con profundidad en prácticamente todas las posiciones, y con una generación que ya sabe lo que significa ganar. Ahora el reto es trasladarlo al escenario más grande de todos. El grupo tampoco parece especialmente amenazante. Cabo Verde, Arabia Saudita, rivales respetables, pero que sobre el papel deberían permitir a España avanzar sin demasiados sobresaltos. Y si consigue llegar a las rondas eliminatorias con confianza y todos sus jugadores importantes disponibles, la amenaza será enorme. Porque entonces el Mundial se enfrentará a una realidad incómoda. Una selección que combina el talento individual de sus mejores estrellas con el funcionamiento colectivo de un club. Un equipo capaz de dominar la posesión o castigarte al contraataque. Capaz de controlar el ritmo o acelerar cuando lo necesita. Capaz de ganar jugando bien o sobreviviendo en los días difíciles. Y eso es exactamente lo que suelen tener los campeones. Por eso el verdadero problema del Mundial no es Francia. No es Brasil. No es Argentina. No es Inglaterra. El verdadero problema del Mundial podría ser España. Porque después de años reconstruyéndose, después de múltiples decepciones y después de perfeccionar una nueva identidad, parece que finalmente ha llegado el momento para el que se preparó durante más de una década. Y si todo sale según lo previsto, el resto del planeta podría descubrir demasiado tarde que la selección más peligrosa de 2026 nunca dejó de crecer. Y ahora te pregunto, ¿crees que España tiene equipo para conquistar su segunda Copa del Mundo? ¿O hay alguna selección capaz de frenarla? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el Mundial 2026. Nos vemos en el próximo video.